Bienvenido, Robert. Gusto de saludarlo aquí, el Gracias presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Arrancaron las clases y es oportuno saber entonces, bueno, qué tal estos primeros días, no más allá de que ayer hubo paro, habitualmente ocurre en un 8 de marzo, pero ¿qué tal fue el comienzo de clases? La verdad que fue un comienzo muy bueno, mejor que en otros inicios de cursos, desde varias aristas. El comienzo de clases siempre tiene una situación compleja porque implica la preparación, el estudio previo, los maestros preparando los centros, planificando qué hacer, elecciones de cargos, elecciones de horas. Pero nosotros pusimos mucho foco en el tema de infraestructura para tratar de que lo que pasa habitualmente no pasara, que es decir, en el inicio del curso hay reivindicación de locales que están muy mal, y lo otro, en la situación de pandemia, que a todo eso que decimos, la pandemia nos tuvo en protocolos, en cuidados diferentes que tenemos que llevar adelante, distribución de miles de litros de alcohol por todo el país, previa adquisición. Entonces, creo que logramos conjugar el compromiso, el esfuerzo de los docentes, de los funcionarios en general, de los equipos técnicos en particular, con un plan de inicio abocado al acompañamiento pedagógico, ¿verdad? Con módulos de bienvenida, y también con el acompañamiento emocional, porque la pandemia afectó las dos cosas, obvio, los aprendizajes y las emociones. Obvio, exactamente. Y a propósito de eso, más allá de proyectar este año, ¿qué balance se hizo de la calidad del aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta estos dos últimos años? Si bien se terminó con presencialidad, el año pasado arrancó con educación a distancia, vía Zoom en algunos casos, o con alguna plataforma. ¿Qué evaluación se ha hecho del tipo de formación recibida por parte de los alumnos? Lo primero a destacar es que se generó un círculo virtuoso entre nuestros equipos profesionales, la enorme mayoría de docentes, maestras, profesores, las familias y los propios estudiantes, aprovechando recursos que el país tenía, que se han invertido en el torno de 800 millones de dólares en tecnología, el Plan Ceibal, y que eso permitió atender con recursos tecnológicos, aprovechando y usando lo que no se utilizaba antes en tiempos de pandemia. Hubo que desarrollar aprendizajes, en cuanto a esa mediación, tecnología, educación, pero creo que nosotros aprendimos en el 20, aprendimos en el 21, aplicamos lo que aprendimos en el 20 y ahora en el 22 más. Entonces creo que hemos impactado en los aprendizajes. Y acá tenemos que hacer un análisis desde dos perspectivas. La número uno, que nuestra educación, que no te había saludado. Claro, porque me uní luego a la mesa. Muy bien, un gusto. Que nuestra educación tiene problemas desde antes de la pandemia. Problemas de inequidad interna, problemas en los aprendizajes, como decís vos. Estamos estabilizados o en descenso en las pruebas de primaria, en las pruebas PISA. Estamos muy mal. Y el que menos tiene es el que menos aprende. Y el que viene de contextos más vulnerables, el que menos posibilidades tiene de continuar su trayectoria educativa. Entonces, eso estaba de antes de la pandemia, hay un fuerte cimbronazo y golpe en la pandemia, y eso nos debe llevar a hacerlo. Entonces pusimos tutorías, hicimos priorizaciones curriculares, es decir, qué es lo fundamental que tiene que aprender un chiquilín, porque como está afectada la presencialidad, como tenemos todos estos problemas, a ver, vamos a priorizar, vamos a articular entre la historia, la geografía, las ciencias sociales en su conjunto, a ver cómo podemos avanzar. Y eso fue lo que se hizo y creo que los resultados están a la vista. Por un lado, que no son aprendizajes, pero es bueno reconocerlo, hemos mejorado la promoción en particular en secundaria y en UTU, a pesar de la pandemia, porque hubo acompañamiento, porque se cambió la forma de evaluación, el año no terminó en diciembre, terminó en febrero más adelante, dando más oportunidades de que pudieran aprobar. Y a su vez hemos impactado en los aprendizajes. Por ejemplo, hay una evaluación del INED de tercero y de sexto de primaria en matemática y lengua que nos dice que a pesar de la pandemia en el 2020 los aprendizajes o se mantuvieron o descendieron muy poquito. Entonces creo que esas son noticias buenas que nos estimulan a seguir adelante para no perder de foco lo que tenemos que hacer, que es cambiar la educación. Que eso es lo que todos sabemos, ¿no? Claro. Si nosotros sabemos que tenemos todos esos problemas y seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Claro. Hay que cambiar. Y eso no quiere decir que vas a privatizar la educación, ni que vas a sacar la educación a los pobres, como dicen algunos. Acá llegamos para fortalecer y hacer lo que creemos profesionalmente que hay que hacer en la educación como política social abanderada,
que siempre la tuvimos. Nosotros tres seguramente tuvimos una gran familia y tuvimos una educación que nos ayudó a cumplir nuestros sueños, a ser lo que queremos ser en la vida, lo que quisimos ser. Y de eso se trata. Robert, bueno, justamente traías a colación problemas que vienen desde antes de la pandemia, ¿no? La pandemia lo único que hizo fue o traer nuevos o incrementar los que ya estaban y cómo los fueron solventando, digamos, ¿no? Yendo a través de ellos. Uno de los problemas que existió siempre fue el bullying. Justamente hace poquito, en Algo Contigo, estuvo la psicóloga Silvana Giaquero, que habló de... ¿La conoces? De una presentación de proyectos de ley que ella realizó con respecto al bullying. Dos, particularmente. Uno hace 6 o 7 años, que parece que pasó de largo y no se le prestó atención, según lo que ella contaba, y otro hace 2 años. Y ese de hace 2 años, justamente lo que ella comentaba era que cuando había llegado a tus manos, vos no habías estado de acuerdo con aprobarlo o algo así. Pero ¿para qué te lo digo yo? Mejor que lo veamos para que lo puedas ver tú también. Adelante. Acá imagínate que ya van 2 veces que presento un proyecto de ley que está enfocado en la prevención. El último fue hace 2 años y el anterior fue hace 7 años. El primero que presentamos no se movió de la Comisión de Educación y se movió un poquito. Pero bueno, cuando le pidieron al Codicen, a Silva, Robert Silva, que se expidiera, creo que ahí escuché una entrevista que él manifestó que no estaba de acuerdo porque se judicializarían los conflictos. Lo cual ahí quedó frenado. ¿Y entonces cuál sería la solución para Silva? No sé, tendríamos que preguntarle a Robert Silva a ver cuál sería la solución. Con todo respeto. Digo. Sí. No, me llama la atención porque en realidad bullying no es conflicto. Y si vamos a hablar de judicializar los conflictos, ya estamos viviendo en una sociedad donde los conflictos están todo el tiempo judicializados, ¿no? En realidad el bullying tiene que ver con una violencia, una de las peores para los niños. De acuerdo. No escuché qué dijo el conductor cuando... Sí, Luis decía, entonces, ¿cuál es la solución para Silva? Sí. Con todo respeto le preguntaríamos... No recuerdo, les digo francamente, haber dicho lo que dicen que dije. Ajá. No recuerdo. Como docente, no estoy de acuerdo en judicializar situaciones que se dan dentro de los centros educativos, aunque lo hacemos. Ejemplo, cuando un padre no cumple con su obligación de llevar un niño al centro educativo, hablan con ellos los referentes educativos, va a la policía comunitaria y se queda a hacer la denuncia al juez primaria. Es inherente a la patria potestad, claro, ¿no? Por supuesto, hay que hacerlo, claro. Porque contrariamente a lo que dicen ahora en tiempos de referéndum, ¿no? De que se afectó la obligatoriedad, lo cual no es cierto, pero se afectó la obligatoriedad porque no hay obligación de mandar a los centros, le quiero decir que hay obligación plena de mandar a los centros y nosotros estamos tras los padres que no cumplen con la obligación de que sus hijos vayan a la educación obligatoria. En particular en primaria, lo quiero dejar clarito para evitar las dudas. Bien. Ahora, esta situación no recuerdo francamente haberlo dicho, hubiese sido bueno que la psicóloga con la cual creo que hasta los teléfonos tenemos me hubiese pedido una conversación y hubiese hablado conmigo personalmente para aclarar el tema. Voy a buscar en Codicen de qué se trata. Esto además, si es un proyecto de ley, lo que pasa es que nos piden a nosotros opinión y nosotros enviamos, pero opinión escrita, no verbal, opinión escrita de la situación correspondiente, del proyecto que se presenta en el marco de la Constitución de la República, pero lo vamos a averiguar nosotros y con esto redondeo. El tema de la convivencia en los centros nos preocupa y nos ocupa. Y estamos desde la Dirección de Derechos Humanos, en coordinación con todas las unidades de los subsistemas, primaria, secundaria y UTU, articulando y trabajando para hacer un plan nacional de convivencia escolar, para dar herramientas a los docentes que muchas veces no tienen formación y que ven el conflicto como un problema. El conflicto en realidad es algo que existe en la vida cotidiana y un centro educativo no escapa a ello. Por lo tanto, hay que saber convivir con el problema y encontrar en todos los que intervienen soluciones a esas situaciones que se dan. Entre ellas, reglas de convivencia y otras cuestiones por las cuales estamos trabajando. Robert, disculpa, hay una parte que no entendí. ¿Tú no recordás lo que ella dice que tú dijiste en una entrevista con respecto al motivo por el cual ese proyecto de ley no se aceptó? ¿O no recordás tampoco el proyecto de ley en sí mismo? No recuerdo que ese proyecto haya sido considerado, tratado y eventualmente pronunciado. Yo en una entrevista que ustedes saben,
que hablo muchas veces, Sí, sí. no me recuerdo que me hayan consultado. Ah, bien, bien. Y como no Interesante. tengo conocimiento exacto del tema, cuando ustedes me preguntan algo que yo no sé, les digo, miren, déjenme Obvio. informarme. Como estoy diciendo ahora, no tengo idea de lo que me hablan con exactitud, voy a informar. Lo que está claro es que es un tema que los Por ocupa supuesto, también, sí, ¿no? nos Evidentemente. ocupa y es un Sobre tema todo por que algunos hay que casos tratar. notorios, no acá en Uruguay, ¿no? Pero que hubo en el mundo que generaron conmoción. Sí, sí, por supuesto. Así que, o sea, es un Es tema, un tema en el que hay que ocuparse. hay que ocuparse, exactamente. Yo tengo dos hijas en etapa, una etapa escolar, otra ya liceal, ¿no? Y a veces advierto que hubo algunos matices en cuanto a la propuesta educativa de cuando yo iba a la lejana, y ya desaparecida Escuela Número 1 de España ahí en 18 de julio. Ah, sí, que tenemos el Instituto de Formación de Exactamente, Educadores. exactamente. Y a veces pienso que cómo nos cuesta ayornarnos a los tiempos que corren en cuanto a las propuestas sociales. No es de ahora, ni de este gobierno, ¿no? Viene ya de décadas atrás. Sobre todo apuntando a las habilidades blandas, ¿no? Que es para donde dice va el mundo. Hay como cierta intención de ir modificando, sin traumas, ¿no? Paulatinamente, la propuesta. Sí, sí. Nosotros estamos en un proceso de transformación curricular que nos parece que es clave. Hay que cambiar dos cosas. El currículum, que es el currículo para entendernos, ¿no? Los planes y los programas. La currícula. ¿Qué claro, enseñamos? sí, exacto. ¿Para qué enseñamos? ¿Qué educación queremos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Las prácticas pedagógicas, con el abordaje de los temas, con el foco que debe estar a mi criterio en el aprendizaje de los estudiantes. Y luego la formación inicial de los maestras, de los profesores. Hay que trabajar en eso. Son las dos columnas importantes por las cuales hay que intervenir. Y una de las cuestiones que a nosotros nos parece es que hay que trabajar en las cuestiones socioemocionales. No tengo duda. Hay que trabajar en esas habilidades, en las habilidades del siglo XXI, como se les llama. Hay que abordar esos temas porque el sistema educativo los ha dejado de lado. Y hoy por hoy todos sabemos que en el desarrollo en general, en esta sociedad tan cambiante, que lo que está claro es que siempre va a haber cambio y en el marco de mucha incertidumbre, es tener ese conjunto de aptitudes que te permiten, además de tu formación específica en una o en más áreas, desenvolverte en los distintos lugares en el que estás. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, el liderazgo, la empatía, saber ponerte en el lugar del otro, entre tantas otras cuestiones que son fundamentales. Por favor, el trabajo en equipo. Hoy por hoy ya todos sabemos que vos, tú y yo somos mucho más que yo solo. Claro. Y así con cada uno de nosotros. El trabajo en equipo, el ganar. Yo no siempre tengo que ganar. Y el ganar no es que se haga todo lo que yo diga, sino lograr el mejor resultado en función de la atención de una necesidad que exista. Entonces, esas son las cosas que estamos trabajando. Tenemos planes focalizados en habilidades socioemocionales, en educación media, que estamos apuntando a ello, y en la transformación curricular, en los cambios de planes y programas, es un tema que va a estar junto con la tecnología y junto con el inglés, que nos parece que es muy importante avanzar en esas áreas. Determinante. Claro, bueno, sí. Se flexibilizaron los protocolos, ¿no? Y eso es una muy buena noticia para todos, ¿no? O sea, porque, sobre todo para los alumnos, capaz que los estaba un poco más inquietos. Ahora yo me pregunto, porque hoy llevé a mi hija chica y entra de tapaboca. ¿Y qué pasa si en la escuela se lo quiere sacar? No es obligatorio, tampoco está prohibido el uso. Al no estar prohibido el uso, si no pueden usar inicial, ¿verdad? Educación, los chiquitos de 6. Sí, no, eso sí, pero está en cuarto de escuela. Ella. Si ella quiere mantener con tapaboca y tú como padre considerás, perfectamente. Pero si ella se lo quiere, ahí va, se lo quiere sacar, ¿en la escuela le pueden decir, no, te lo tienes que poner? No, porque no es obligatorio el uso, salvo que exista situación de aglomeración, entrada, salida, es recomendado el uso. Tampoco es obligatorio, pero se puede recomendar a la maestra con el estilo que caracteriza a nuestras maestras, puede recomendarle el uso. Por ejemplo, cuando van en el transporte escolar, si lo llegara a usar, cuando van en el ómnibus. Claro. Bueno. Y Robert, esta no obligatoriedad solo se aplica a los alumnos y a los docentes, ¿no? O sea, ellos sí tienen la obligación de usar tapabocas. Todo docente, persona extraña al centro que ingrese, funcionario, tiene que usar siempre, mientras esté dentro del centro educativo, el tapabocas. Incluso dando la clase. Sí. Nosotros lo que hemos recomendado para educación inicial, incluso la mascarilla, esa de acetato, ¿no? Creo que está. Esa, el ministerio nos dijo que tienen que permanecer con el tapaboca igualmente a pesar de tenerla,
pero están los tapabocas que permiten... Sí. Inclusivos, ¿no? Que claro, se ven ahí, está inclusivos, buenísimo. que eso estamos recomendando. Bueno, volvieron los campamentos, en fin, tantas cosas que Una gran alientan. noticia es esa, Sin ¿no? duda, Sí. Que a sin veces duda. pasó un poquito No, junto no. con las cuarentenas y todo desapercibido. Y miren que nosotros estábamos muy afectados por no tener los campamentos, el pernocte entre compañeros. Este ha sido como una explosión de alegría. Claro. Claro. Lo hemos comentado en casa. Hoy firmamos la resolución formalmente, porque tenemos el informe de salud pública que había llegado después de la sesión de Codicen, así que hoy la formalizamos. Está Bien. buenísimo, está buenísimo. Robert, muchísimas gracias por Gracias. haber generado este tiempo en momentos de mucho trabajo, comienzo de clases, aunque el trabajo de usted no se detiene ni en las vacaciones del resto, al contrario, tal vez haya más trabajo. Bueno, celebramos y agradecemos mucho este tiempo destinado al programa. Y Un aclarar gusto haber muchas estado dudas. acá, los felicito por el programa y gracias por la oportunidad de hablar con la gente, que en definitiva son los grandes artífices de la transformación educativa. No podemos cambiar la educación si el que está ahí, el que está en su casa, no tiene conciencia de que estamos mal en educación y de que tenemos que cambiar. Nosotros podemos decirlo, pero es importante que exista. Y existe en la medida que ustedes nos dan estas oportunidades, que es entrar a la casa de la gente y hablar de esto, y luego, bueno, todos los procesos que nosotros desarrollaremos para concretar en los hechos lo que decimos hace tanto tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias Robert. por el tiempo. Muchas gracias. Estuvo Robert Silva, que es presidente del Consejo Directivo de ANEP, charlando con nosotros en épocas del comienzo de clase.